En la última parte ya de Volver a Casa por la radio de la Uni, porque está Iván Antón, es economista, también trabajador universitario, consultor. ¿Cómo andás, Iván? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Matías te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas, Matías? Bien. Hola, Gaby. ¿Cómo estás, Iván? Bueno, Bienvenido. qué días movidos deben tener ustedes los economistas, ¿no? Formo parte de la profesión. Hemos tenido un día movido, un año movido, una década movida. Sí. No tiene nunca tranquilidad, pareciera la profesión. Sí, sí, realmente. Y teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel mundial, ¿qué análisis haces en cuanto a lo local? Primero que nada, con un blue que sigue subiendo, que hoy cerró a 1360, que parece no detenerse, ¿no? Día tras día. Y bueno, en realidad uno podría combinar tres factores, Sí. es decir, el gobierno ya no venía bien, no había arrancado bien el año. Hmm. Suponiendo que, o no suponiendo, sino conviniendo que el segundo semestre del año pasado fue mucho mejor en términos políticos y económicos, este primer trimestre del 2025 no arrancó bien ni desde lo político ni desde lo económico, Sí. y a eso se le sumó todo el problema y el ruido internacional de estas últimas semanas, ¿no? Ujú. Entonces, era esperable que un gobierno que venía complicado, desde lo político nuevamente y lo económico, se haya visto más convulsionado, sobre todo por toda esta tensión que viene del exterior. Y eso, por supuesto, genera incertidumbre, ruido, alimenta versiones, como que enrarece el clima, y bueno, y eso se siente, ¿no? Es como una sensación que es difícil de describir, pero que todo el mundo la percibe, que la cosa es como que se siente más fea, más rara, Sí. más preocupación. Y bueno, y eso se traduce evidentemente en la mayoría de los indicadores estos que cotizan diariamente, bolsa, bonos, el dólar, no sé, percepciones, índices de expectativa, de confianza. Eso se viene viendo semanalmente, mensualmente o en el día a día también, como podés verlo reflejado en el precio del dólar, por ejemplo. Claro, y que a lo mejor ahora inmediatamente no vemos las consecuencias, pero el mes que viene las podemos ver, seguramente con aumentos en góndolas y eso. Y bueno, ahora todo es un gran que va a pasar, ¿no? Sí, claro. Porque hay un montón de cosas que están sucediendo de manera simultánea, donde uno puede anticipar para dónde pueden tirar esas cuestiones. Uno sí, por supuesto que sabe que si el dólar se va para arriba, eso en algún momento se traduce en precios. No al 100%, no al 0%, pero hay un efecto. Por supuesto, con todo el lío este internacional, las exportaciones, las importaciones, y qué hacer con nuestros socios comerciales, a quién le vendemos, a quién no, y además está todo el tire y afloje con el Fondo Monetario, porque un gobierno que necesita unos dólares para acomodar el programa financiero, por lo menos hasta la primera mitad del año, y bueno, entonces cualquier variable que se mueva, y sobre todo en la Argentina, parece que impactará más fuerte que en otras partes del mundo, porque por ejemplo el riesgo país, que era una variable que se pone de moda en este país, Sí. cada vez que la cosa se Hmm. pone fea, venía bajando, había bajado muy fuerte, desde, no recuerdo bien las fechas, pero desde mediados del 2003, o desde el gobierno más, iba a decir, desde el gobierno de Alberto. No, pero estaba Bueno. bien. La centralidad de Massa como candidato, de casi primer ministro era. Sí. Sí. Desde esa época, de un riesgo país arriba de 2000, el gobierno a principio de año ya lo había llevado a casi 500 puntos, que es una forma, una referencia de esos 500 puntos, son un 5% por sobre lo que pagan bonos norteamericanos, lo que es el Fondo Internacional más barato que una referencia. Entonces, es más técnico, lo quiero hacer simple, Sí. pero era decir, bueno, estamos pagando una sobretasa de un 5%, si el gobierno necesita plata para hacer más llevadera la transición de un modelo económico a otro, bueno, eso estaba más cerca, se estaba abaratando la posibilidad porque se estaba abaratando la tasa de interés, y bueno, con todo este ruido, sí, el riesgo país se fue para arriba. Pero lo que quería decir es que en Argentina en 2 meses, o casi 3, el riesgo país de 550 pasó a casi superior a 900, y por ejemplo nuestros socios
se movió 20, 30 puntos nomás con todo este lío, que nuestros socios comerciales, nuestros países limítrofes están en el mismo mundo convulsionado que nosotros, ¿no? Sí, sí, también. Y que además, perdón, ¿no? Que se han visto obligados a devaluar sus monedas, mientras nosotros no solamente seguimos devaluando esa pauta que definió por el gobierno, pero con el efecto de la inflación uno podría decir que se está apreciando. Sí, es cierto, y la verdad que es un escenario muy complejo, como lo decías, porque se le ha sumado la política a lo económico y no está consiguiendo, la verdad, ganar este gobierno, teniendo en cuenta lo económico, hablar, por ejemplo, lo del Fondo Monetario Internacional, que todavía no hay datos que va a pasar con ese préstamo, si se va a venir o no. Y no, aparentemente sí. Es lo más probable, pero no va a ser tan fácil, no va a ser tan lindo y no va a ser tan rápido como uno lo esperaba. Hay que ver, porque por supuesto que Estados Unidos tiene un gran peso dentro del directorio del fondo y de esa forma Macri logró endeudarse de la manera que lo hizo, siendo aliado, o al menos en ese momento había sintonía. Y bueno, y ahora hay una sintonía, hay una relación muy... no se me ocurre ahora una palabra que describa la relación de Estados Unidos con Argentina, pero es aparentemente el único aliado que le interesa al gobierno argentino, donde su único espejo en el mundo, más allá de que por ahí las políticas que está haciendo Trump nada que ver. De lo que uno esperaría o lo que diría el gobierno, pero ese único aliado no es suficiente, si bien tiene un peso y un poder de veto, que no hay nada que en el fondo se apruebe sin la venia de Estados Unidos. También es cierto que Estados Unidos solo no puede torcer la voluntad, justamente en un mundo donde ahora Estados Unidos se está peleando con todo el mundo. Hay que ver cómo quedamos nosotros como el amigo del bully, ¿no? A nivel internacional o a nivel comercial. Sí. Iván, Gaby te consulta. Recién veía que las últimas informaciones, ya que nombras a Estados Unidos, es que Trump definió un 104% para China para el día de mañana, ya a correr de los aranceles. Digo, en lugar de retroceder o de volver a pensar, Trump sigue con el pie en el acelerador. ¿Qué puede seguir ocasionando eso en los mercados que arrancaron la semana lo más negro después de mucho tiempo? Y bueno, es como vos lo decís. Primero, hay una sobrereacción, por supuesto, y yo no creo que la foto que estamos viendo hoy de cómo va a quedar el mundo parado va a ser la de hoy o la de esta semana. Yo creo que esto es un tire y afloje, es tensionar, ahí sí podría decir que es como el juego de la gallina, ¿no? De acelerar y a ver quién se corre el camino, enfrentados. Y yo creo que esto va en algún momento se va a moderar, es una forma de llevar a cada socio de Estados Unidos a sentarse en una mesa y a discutir cuestiones estrictamente comerciales, pero también entran otros recursos que tienen que ver con la productividad de cada economía, que es la inmigración, los capitales. No se trata solamente de la cuestión comercial en este caso, ¿no? Sino de una cuestión más productiva, económica a nivel global. Y además de la cuestión geopolítica, es decir, bueno, yo como país descanso dentro de mis fronteras algunos sectores que son de mi interés nacional, que puede ser seguridad, tecnología. Puedo derivar o importar o producir de manera conjunta con países socios otros productos y después importar lo que no me interesa de quién viene, sino simplemente el que sea más barato. Bueno, todo este lío está reconfigurando eso. Y a lo que yo voy es que, sin ser un experto en comercio y política internacional, veo que me parece que esto es un paso intermedio, esto no va a ser la foto que va a quedar. Y bueno, y también tiene un poco de la forma de ejercer el poder de Trump, ¿no? Además de lo que está efectivamente anunciando y sacando por decreto, por cosas que va firmando y publica, también es bastante bocón, si se me permite la palabra, y bueno, y esa es la estrategia que está haciendo Estados Unidos, y también la respuesta de los otros países es consecuente con su política internacional. Entonces yo esperaría semanas, meses, a ver cómo se acomoda esto. Por supuesto que nos vamos a un mundo donde nuevamente va a ser más proteccionista, con mayores aranceles, donde el comercio global se va a resentir,
que va a encarecer, porque esto en algún momento, estos aranceles en algún punto en la cadena de valor de lo que se importa, lo que se exporta, afecta, sin ir más lejos para nosotros. Y acá, bueno, retomando un poco la pregunta que me hicieron recién, este lío, sin ir más lejos, hizo que todas las acciones cayeran, los bonos, que muchos de los commodities que nosotros, nuestro interés, que pueden ser los agropecuarios o el petróleo, han caído, y bueno, y todo eso necesariamente le pega a la Argentina, y le pega en un momento, como dije al principio, de gran debilidad económica y política. Sí, claro. Además, si vos tendrías que recomendarle, por lo que decís, al gobierno nacional, al presidente de la nación, no es ahora lo del libre mercado, mejor lo era en los 90, ¿no? Pero no es el momento a nivel mundial. No sabría por dónde empezar con el gobierno. Claro. Sí, uno podría hacer muchos chistes, ¿no? Pero Trump, leí en internet, en Twitter ayer, que es como un moreno con peluca. Claro. O un meme de Trump leyendo un libro de Aldo Ferrer, que fue un economista de la sustitución de exportaciones, desarrollo argentino. Entonces, bueno, no sé por dónde empezaría la recomendación, pero sí es cierto que su único aliado está ejecutando una política. Por supuesto que uno no puede comparar la política macroeconómica norteamericana con la argentina, pero pareciera en cierto sentido que van en direcciones opuestas. Claro. Vos recién cuando hablabas del fondo decías que crees que va a llegar el préstamo, pero quizás no en las condiciones esperadas y esperables por el gobierno. En ese sentido, ¿podrá el gobierno, crees, sostener, si se demora ese préstamo, su política económica, su devaluación a goteo que viene y vendiendo reservas? Porque ¿cuánto tiempo más se puede aguantar? Y tampoco podría tirar el tiempo, ¿no? Si supiera el día... Avísanos. Lo estaría vendiendo. No. Puede aguantar, el tema de qué forma. Y por supuesto que uno va deteriorando y se va gastando capital político. Uno puede apelar a muchos artilugios contables, financieros. Sí es cierto que necesita resolverlo para mediados de año, porque sin entrar en tecnicismos, esto de las reservas internacionales que tiene el país, hay un cálculo que se llama bruta, que son todo lo que se contabiliza, pero después uno descuenta lo que no puede usar, por ejemplo, swaps, préstamos, encaje, que son en dólares, quedan en negativas. Entonces, de todo eso, el gobierno puede manotear algo si hiciera falta o necesitara, pero eso sí se acaba en la medida que lo podría manotear y usar. De todas formas, tiene meses, pero por eso digo, los puede empezar a usar, pero también implica en ciertos puntos primero que ir en contra de lo que el gobierno profesa, y segundo, mandar mensajes ya peligrosos. Por decir, bueno, un gobierno que hasta cierto punto hacía algo que no quería, pero ya se metió con algo que él dijo que no iba a hacer, y eso erosiona tanto la credibilidad política como económica. Tiene formas, pero no son cómodas, a eso es lo que voy. Y también hay que ver que siempre hay estacionalmente una época en el año donde entran más dólares, que tiene que ver con la cosecha gruesa, que arranca o está arrancando ahora, y con esta expectativa de evaluación, no sé, el campo, si bien creo que aceleró un poco la liquidación en la última semana y media, no sé cuánto va a poder liquidar o cuánto va a liquidar de lo que quisiera, o va a liquidar solamente lo que necesite por pago de insumos y cosas por el estilo. Entonces, puede llegar a mitad de año, pero el tema es cómo llega, y no tiene forma de llegar cómodo, y si bien esto uno podría, bueno, hoy leía, no es un cisne negro, pero es no es un cisne negro generado por Trump, que sería hasta loco pensar que Trump haría algo que iría en contra de la economía mundial y de la economía norteamericana, generar una recesión global. Pero es un cisne que teñido de negro, ¿no? Porque sinceramente no se sabe bien para dónde puede salir eso, y bueno, en Argentina, donde no nos agarra en una buena posición, nos llevaría a pasar unos meses de zozobra. Por eso digo, la cosecha puede llegar a ayudar, pero también nuevamente necesita que lo del fondo se solucione para primero generar un shock de expectativa, de mejorar la percepción, generar algo de gobernabilidad, pero el problema es que
la única carta que tiene el gobierno, que es el Fondo Monetario, puede venir con varias cositas debajo del brazo que impliquen modificar alguna parte del esquema cambiario, monetario, o algunas hasta cuestiones que ya exceden lo puramente económico, que podría ser si Estados Unidos o el Fondo Monetario condiciona a la Argentina para darle un trato especial en recepción de fondos o de cuánto es el adelanto, cuestiones políticas que tienen que ver, como se ha dicho en estos días, que renuncia a los swaps que tiene con China, que si bien tiene activo una parte pequeña, sería ya meterse en la política de esta disputa comercial entre Estados Unidos y China y política. Bueno, ya ahí también se jugaría por ese lado. Entonces, y acá resumo, puede llegar el gobierno, pero no va a llegar fácil, y la única carta buena que le queda es una buena cosecha, una buena liquidación. Ojo que también los commodities, como dije, la soja, sí, están cayendo. Están cayendo. De hecho, más allá de la caída de estas semanas, por ejemplo, el índice de materias primas que calcula el Banco Central está en su mínimo desde el 2022. Entonces viene cayendo y se ha acelerado en los últimos meses, pero... imagino que el mercado futuro no debe estar tampoco tan promisorio. No está. Y bueno, y también responde a cuestiones internacionales, pero de oferta y demanda de cada... ¿no? Pero por eso digo, a modo de resumen, no la tiene fácil, puede llegar, no es que va a explotar. El tema es que cada cosa que necesite para estirar la vida útil del modelo sin tocar nada o sin resignar cuestiones, implica gastarse o capital político o eliminar las pocas herramientas económicas que le quedan, ¿no? Siempre pueden alterar alguna cuestión o simplemente evaluar. El tema es cuánto calmas con una evaluación, a cuánto la haces, y después, por supuesto, que esa medida que te ayudaría tiene consecuencias. Sí, totalmente. Bien nos explicabas lo de la película, que quizás van a ser varios meses para poder entender el mundo que se viene o cómo va a ser todo hacia adelante. Pero para quienes no entendemos de economía, ni siquiera te digo como vos, no entendemos casi nada de economía, ¿a qué hay que prestarle atención estos días? Porque el otro día, cuando se desató lo de las bolsas, vos nombraste Twitter y yo leía en Twitter como gente diciendo, no entiendo qué está pasando, ¿qué hago mañana? ¿Qué nos afecta ahora? ¿Qué hace un Gil laburante? Claro, sí, ¿qué estamos haciendo? Digo, ¿a qué hay que prestarle atención estos días al menos que siguen para entender o aproximarse a entender lo que está pasando? Bueno, yo diría que, un poco retomando lo que dije al principio, es un año difícil para la Argentina, donde no le sobra nada, y donde, si fuese un año bueno para la Argentina, el contexto internacional lo haría un poquito peor. Pero hoy yo diría, yo les prestaría más atención a lo que pasa acá adentro, a pesar de todo. Si bien Argentina depende de algunas cuestiones de afuera, yo creo que con más pericia política y con más pericia económica la cosa se podría acomodar. Por supuesto que sigue dependiendo del comercio internacional o del mundo, pero digo, hoy me parece que más responde a la cuestión de cómo maneja el gobierno la situación. Desde lo económico, y no sé, porque hoy está todo atado y está medio en el aire. Digo, la incertidumbre de qué puede pasar con el dólar. También el gobierno podría calmar el mercado anunciando cosas, pero también se gasta esa bala, ¿no? Porque, digo, si ya saben lo que van a hacer, no lo pueden decir ahora porque no lo pueden anunciar antes de que se concrete. Entonces, perderían también credibilidad en ese sentido. Por ejemplo, decir, como pasó con Caputo, que no dijo cuánta plata era y después lo terminó diciendo, que en un momento reconoció que quizás la pauta de evaluación se iba a mantener, pero en una vez se ponía en duda y ahí todo el mundo pensaba, bueno, listo, van a devaluar. Entonces, ese tipo de cuestiones, que yo diría que son errores no forzados del gobierno o autoinfligidos, yo creo que mejorando eso mejoraría un poco la percepción. De todas formas, y hay una realidad, ¿no?, que es lo que pasa a nivel productivo en la economía, que se recuperó un poco la segunda etapa del año pasado, pero ahora lo que se dice drivers o las cosas que impulsan el combustible que tiene la economía, en algunos puntos se ha agotado. Por ejemplo, los salarios reales o el ingreso real mejoró bastante en la segunda etapa del año porque se había deteriorado mucho, pero ahora eso perdió un poco de impulso. El desempleo bajó un poquito, pero sigue alto con respecto al año pasado. La desigualdad y la pobreza ahí sí bajaron en la segunda etapa del año, pero bueno, de acá en adelante ¿cómo va a seguir? Y además la economía que se anuncia que crece, está creciendo mucho, pero con respecto a un piso muy bajo.
y acá en adelante no va a seguir creciendo a ese ritmo, y además el crecimiento es heterogéneo. Entonces, hay fragilidad en todos los puntos donde uno mire la economía, ingresos, empleo, el nivel de actividad, qué sectores le va bien, a cuáles le va mal, y las variables macroeconómicas. Desde lo fiscal está bien el gobierno porque hizo un ajuste muy fuerte, la economía, la actividad económica ya repuntó del punto tal que hay ingresos, desde lo monetario lo tiene más o menos, pero bueno, por supuesto que lo cambiario y el dólar, como siempre pasa en este país, generan esta incertidumbre, y bueno, y eso también baña o se traslada a otros ámbitos de la economía y del día a día de las personas. Entonces, bueno, yo no sabría decirte a qué prestarle atención, pero esperemos que a nivel internacional la cosa se calme un poco, al menos se estabilice, dejen de pasar cosas, sean graves o no. Bueno, ya esto es lo que estamos ahora, y ver cómo se puede acomodar el país a esa nueva situación. Que por supuesto puede haber oportunidades, porque hay mercados que están cerrando, otros que se están abriendo, hay socios que van a tener comerciales que tener que reorientar sus inversiones, y bueno, eso también puede ser una oportunidad, pero en principio hoy yo veo más problemas que oportunidades. Bien, está realmente muy claro el análisis, Iván. Te agradecemos mucho volver a casa por haber charlado con nosotros, con la radio de la UNI, y la historia no cambia, ¿no? Parece que la historia de hace 10 años a esta parte, por lo menos, sigue siendo la misma en nuestro país. Esa es la verdad, ¿no? Sobre todo en política económica. Sí, pero yo como economista diría que esto es un problema político. Bien, bien. Clarísimo. No, pero en realidad lo diría, y esto a modo de cierre, ¿no? Que si bien Sí. la expertise y la cuestión técnica económica es fácil de resolverla o es fácil de discutirla, si bien no es fácil, también tiene una cuestión política de fondo, ¿no? Sí, Van de la mano, entonces... Sí, por eso te dije política económica. Me cuesta hablar mucho Mm. y tomarlo de manera fría, la cuestión del análisis económico, si uno no le mete lo que está pasando a nivel social y político. Entonces, siempre hay que hablar de todo, ¿no? No Sí. se puede hablar solamente de un tema, y para lo que me han llamado hoy me cuesta mucho enfocarme en lo estrictamente económico. No, está claro, está clarísimo. Gracias, amigo. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Bueno, ahí estaba la palabra de Iván Antón, charlando con Volver a Casa, economista, trabajador de nuestra universidad, consultor también, que hace muy poquito estuvieron abriendo su consultora junto con otros 2 economistas más. Así que bueno, esperemos que tenga éxito, porque es un gran economista y buen tipo también, Iván. Así que gracias por haber charlado con Volver a Casa.